Las serpientes son uno de los depredadores más temibles del planeta. Una especie antigua que desarrolló la capacidad de matar con terrible precisión. Pero algunas personas ven una criatura totalmente diferente. Una que les brinda comodidad y compañía. Conducidos por la necesidad de compartir sus vidas con una especie mortífera, confunden la línea que separa al hombre del depredador. Pero a algunas criaturas es mejor dejarlas en su estado salvaje. Según los vecinos, hacía 3 días que no la veían. Nunca creí que llegaría tan lejos. No sé qué la hizo llegar a ese nivel. Lo único que pienso es que algo la motivó a hacerlo. Lo que vi es algo que no le desearía a nadie. Parecía como si alguien la hubiese golpeado con un bate. Y a nadie podía ayudarla. Y ella lo sabía. Debió haber sentido mucho miedo en ese momento. Lucía muy mal. Había mucha sangre. Yo, Anita Finch, quiero que incineren mi cuerpo. Arrojen mis cenizas al desierto, que revivan en cada primavera. Simplemente quiero regresar a la naturaleza, porque ella fue mi vida, algo a lo que amé mucho. Viví para admirar a la naturaleza. Fue el único objetivo de mi vida. Mi alma no encontrará una escalera al cielo que no sea a través del amor por la tierra. Anita Finch tenía 33 años. Tenía una maestría en psicología y había comenzado un entrenamiento para ser cuidadora en el zoológico de Los Ángeles. Vivía y estudiaba en Los Ángeles, pero era en las tierras salvajes alrededor de la ciudad en donde Anita se sentía más cómoda. No recuerdo que haya estado feliz, apasionada por alguna otra cosa que no sea la naturaleza. Ella pasaba tardes solitarias en el desierto o iba sola de excursiones. Era muy independiente. No hacía ninguna actividad en conjunto. Ella prefería hacerlas por su cuenta. Anita siempre tuvo un espíritu independiente. Con solo 18 años se fue de su casa. Como no podía mantenerse, Anita eligió vivir sola en un campamento para remolques. Pasaba mucho tiempo en soledad. No era una persona que iba de un lugar a otro o que hablaba demasiado con las personas. Solo unas pocas personas la conocían en el campamento, yo incluida. Anita rehusaba la compañía. Con paciencia, siguió estudiando para su maestría en psicología. Pero tenía otros motivos para mantener distancia. No tenía amigos, no iba a fiestas, todo lo que quería era quedarse en su casa con los animales. Anita tenía una pasión por los reptiles que pocas personas podían entender. Todo su mundo giraba en torno a sus mascotas. No dejaba entrar a nadie en su casa porque
Sabía que alguien la delataría y no podría quedarse. Ella lo sabía, era muy inteligente. Anita había aprendido desde pequeña que la mayoría de las personas no entendía su interés por los reptiles. De niña, en Beverly Hills, Anita luchaba para pertenecer. No le interesaban las muñecas. Lo que a ella le interesaba eran las criaturas. Por ese motivo, no le era fácil conseguir amigos. Casi todas las personas que conozco que tienen interés en reptiles desarrollaron ese interés cuando eran muy jóvenes. Creo que la mayoría de las personas a las que les interesan los reptiles les interesan debido a que todos los demás los odian. Por eso uno queda sujeto a una especie de hostigamiento. En la escuela la hostigaban y la maltrataban. Siempre se burlaban de ella. Eso se queda con uno por el resto de nuestras vidas y tendemos a defender nuestra pasión. Pocas personas conocían la extensión del daño físico y psicológico que Anita había sufrido de niña. El trauma que experimentó la llevó a estudiar una maestría en psicología. Quería entender por qué hacían eso. ¿Por qué las personas eran tan crueles? Anita luchó para descubrir la respuesta que buscaba. A medida que se alejaba cada vez más de la sociedad, sus viajes solitarios al desierto se hacían más frecuentes. A medida que se fue haciendo adulta, cada vez tenía más tristeza en su vida. Y creo que el medio ambiente y los animales eran las dos cosas con las cuales se conectaba más. Pero Anita obtenía más que comodidad en el desierto. Su interés inocente en los reptiles estaba transformándose en una poderosa fascinación por las serpientes. Anita comenzó a tomar criaturas del desierto y las llevaba a su casa. Debido a las burlas que había sufrido de niña, había aprendido a mantener su pasión en secreto. Alejada del mundo exterior, Anita podía satisfacer su fascinación sin miedo a ser juzgada. Había creado un cielo seguro para ella y sus reptiles. Pero a pesar de su aislamiento, Anita no pudo evitar que el mundo exterior se infiltrara en su casa. Colocamos vapor de gasolina dentro del hoyo. Durante el último año de su maestría en psicología, Anita descubrió que las personas podían ser crueles de maneras inimaginables. Vean las serpientes. En Estados Unidos, cada año se capturan y se matan miles de serpientes de cascabel en lo que se conoce como la redada de las serpientes de cascabel. Uno de ellos tiene lugar en Sweetwater, Texas. Para ella era una matanza. Era devastador. Un asesinato. Anita veía su propio pasado torturado en la persecución masiva de las serpientes de cascabel. Botas de piel de serpiente, funda de piel de serpiente, corbata de piel de serpiente. ¿Qué gusto tiene? Pollo. Se necesita una serpiente entera para obtener comida. Para ella realmente fue la gota que rebalsó el vaso. Su fascinación creció y algo cambió dentro de ella. No se preocupen, hay millones de serpientes de cascabel. Desilusionada por la crueldad de la humanidad, Anita abandonó la maestría en psicología y se dedicó de lleno a su colección de serpientes. Se obsesionó con las serpientes de cascabel y comenzó a albergarlas en secreto. La pasión abrumadora por los reptiles estaba volviéndose su único objetivo en la vida.
Desesperada por encontrar gente que compartiera su pasión, Anita se unió al club local de los reptiles. Iba a reuniones mensuales, a las cuales los miembros llevaban sus mascotas. Me pareció muy introvertida. Ella realmente no era una persona muy amigable, ni siquiera sociable. Incluso entre los fanáticos de los reptiles, la relación de Anita con la serpiente se consideraba poco saludable. Para mí, el problema era que ella creía que las serpientes la cuidaban. Hay una extraña condición que afecta a las personas que están interesadas en animales exóticos. Tendemos a proyectar las emociones y los sentimientos humanos en los animales con los cuales trabajamos. El reptil puede agradecer que uno lo alimente, pero eso es todo. Son animales salvajes, apenas nos toleran. Pero Anita creía que su relación con las serpientes era diferente. Quería fortalecer ese vínculo y estaba dispuesta a todo para lograrlo. Sabía mucho al respecto. Pero luego comenzó a querer entrenarlas y esa fue una historia diferente. Yo creo que la creación y la innovación es la parte fundamental del desarrollo. Como dos hermanos en una bicicleta, una jaula de pájaros y un colapso nervioso dieron resultado a esto. Todo gracias a aquellos... Tenía media docena de serpientes mortíferas en su posesión, pero Anita quería algo más. Su sueño era trabajar para el zoológico. Era de lo único que ella hablaba. Solicitó un entrenamiento para ser cuidadora en el zoológico de Los Ángeles. Aquí, Anita pudo tener acceso a más serpientes exóticas y su interés era alentado. Los profesionales que trabajan con serpientes, por lo general, siempre siguen una conducta extremadamente rígida. Todo lo hacen exactamente de la misma manera, todos los días. Y no hay lugar para un cambio de conducta. En el ámbito privado, cada uno es libre de hacer lo que quiera, hasta que sucede algo que ya no nos permite hacerlo. A pesar de aprender cuáles eran los protocolos que debía seguir, en la privacidad de su hogar, Anita hacía las cosas a su manera. Manipulaba con las manos a las serpientes venenosas todos los días. Ella habrá pensado que podía condicionar a los animales con su presencia y así manipularlos sin herramientas. Yo le decía, Anita, estás jugando con el peligro. No entiendes lo que esos animales pueden hacer. No puedes entrenarlos. Y ella me respondía, es que debo hacerlo. Ella estaba obsesionada con eso. Me miraba con mucha calma y me decía, está bien, no debes tener miedo. No pasará nada, confía. Recuerden que estos animales tienen el cerebro del tamaño de un frijol. No es un cerebro grande, por lo que no pueden aprender demasiado y especialmente las serpientes venenosas. Con frecuencia queremos creer que desarrollamos confianza con estos animales, que si confiamos en ellos, ellos confiarán en nosotros. En el caso de una serpiente venenosa, su mundo no es el mismo que nuestro mundo. Y no habrá un solo día en que pongamos nuestras manos sobre una serpiente venenosa sin correr el riesgo extremo de que nos ataque y hasta pueda matarnos. Anita no fue la excepción. Un par de semanas después de adquirir las serpientes de cascabel, la mordieron. Un día se me acercó y le dije, ¿qué te pasó en la mano? Y me contestó, me picaron, pero me estoy volviendo inmune, no me siento mal.
Las serpientes venenosas pueden controlar la cantidad de veneno que liberan. Y a veces las serpientes de cascabel o las cobras también atacan con una mordedura seca. Muerden, pero no liberan veneno. Dios, intentar que alguien entienda algo cuando está involucrado es imposible. Haber sobrevivido a lo que puede haber sido una mordedura seca, para Anita significó que se estaba volviendo inmune a sus serpientes venenosas. Lo que debió haber tomado como una advertencia, lo vio como un progreso. Pareciera como si ella hubiera perdido toda la capacidad de identificar el nivel de riesgo que corría. Su visión distorsionada de los eventos la llevaron a tomar riesgos mayores. Y a veces, en solo un segundo, la suerte puede acabar. En Florida, la víctima de una serpiente está atrapada dentro de su propio cuerpo. Paralizado y sin poder respirar, está sucumbiendo al veneno que corre por sus venas. Ed Casano está consciente, pero no puede comunicarse. El equipo de médicos no tiene idea de qué serpiente lo mordió. Los inventores, los científicos, las personas han cambiado todo lo que nos rodea. Déjame preguntarte algo. ¿Qué sigue? ¿Tienes la creatividad para pensar la próxima gran idea? Si dijiste que sí, mira esto. YoungScientistChallenge.com o ve a Google y busca Young Scientist Challenge. Estamos buscando al próximo gran joven científico. ¿Crees que tú podrías hacerlo? Conéctate ahora y danos tu gran idea. Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. ¿Qué esperas? Tiene 63 años. Retirado de su profesión como ingeniero de aires acondicionados y divorciado, Ed vive solo en Clermont, Florida. Comparte su hogar con más de 40 serpientes venenosas. Al igual que Anita Finch, la fascinación de Ed por las serpientes comenzó en la niñez. A los 8 años, lo llevaron a una exposición de reptiles, en donde pudo sostener por primera vez una serpiente. La piel era suave, brillante y musculosa. Parecía un animal fascinante en ese momento. Así comenzó mi pasión por las serpientes. La madre de Ed apoyó su interés en los reptiles y le permitía tener en el hogar varias serpientes no venenosas. Las serpientes fueron parte de nuestra vida cotidiana, por eso no me parecía raro tener una en la casa, aunque no sea la forma en la que la mayoría de la gente creció. Incluso después de todos estos años, cada vez que me acerco a la jaula de una serpiente venenosa, siento la adrenalina. Estoy a centímetros de la muerte y enfrentándome con algo que es muy peligroso, como si fuera un aviso diario. Él dice que eso es lo que hace bella a una serpiente, pero hay muchas serpientes que no son venenosas y que son aún más bellas. No entiendo cuál es el motivo por el cual alguien puede tener algo tan peligroso. Para mí es muy emocionante, desafiante y satisfactorio intentar establecer una confianza mutua con estos animales. No a través de la fuerza ni nada que se le parezca, solo ser aceptado por el animal. Por ejemplo, con esta pitón en particular no me siento en peligro. Una vez que ya superé la etapa en la que me reconoce a mí y no piensa que soy comida, tengo plena confianza en la serpiente. Una serpiente como esta puede dominar a cualquier ser humano si así lo deseara. Pero todo el tiempo lidiamos con eso. Las personas tienen perros, Doberman o pastores. También pueden matar a sus dueños. Pero los aceptamos igual. Y yo acepté a este reptil tal como es. Las personas que tienen animales exóticos y peligrosos creen que de alguna manera son diferentes al resto de nosotros, por lo que a veces toman riesgos que otra persona jamás pensaría en tomar.
Ed Casano estaba haciendo algo que ya había hecho cientos de veces. Estaba cumpliendo con su rutina de limpieza diaria cuando se dirigió a la jaula de la cobra. En ese momento esa serpiente era joven y luchadora, solo tenía 90 centímetros de largo. Entonces abrí la puerta de vidrio. Inmediatamente me aseguré de que la serpiente no saliera y lavé mi mano. Aún no sentía ningún efecto del veneno y creí que quizá no me había envenenado. Solo para asegurarme, me coloqué una venda elástica y la ajusté alrededor de mi brazo. Luego me senté en la galería por un momento y esperé algún síntoma de envenenamiento. El primer error de Ed fue introducir la mano dentro de la jaula de una serpiente venenosa. El segundo, no buscar ayuda de inmediato. Pasó un tiempo, media hora, y todo parecía estar bien. Entonces fui a alimentar a mi perra. Cuando quise llamarla, oye, ven aquí, arrastraba las palabras. No pude nombrarla. Entonces todo comenzó a suceder rápidamente. Pensé en llamar a emergencias y luego decidí no hacerlo porque no podía hablar. Iban a pensar que era una llamada en broma. Llamé a mi amigo que tiene identificador de llamadas porque pensé que si me escuchaba angustiado, vendría a ver qué ocurría. Por favor, cuelgue e intente nuevamente. Esto es una grabación. Por favor, cuelgue. Tan pronto como me di cuenta de que la llamada telefónica no funcionaría, pensé en ir hasta la casa de mi vecino Stan para que me llevara al hospital. Cuando me quise parar, no pude hacerlo. El veneno neurotóxico que estaba en las venas de Ed estaba paralizando cada músculo de su cuerpo. Se estaba sofocando lentamente hasta morir. No podía respirar por más que lo intentaba porque el aire no entraba. No estaba asustado ni sentía pena por mí mismo. Miraba los árboles y el cielo y pensaba que eso era todo, que eran mis últimos minutos en la tierra. Es una pregunta que uno tiene toda la vida. ¿Cómo será morir? Y yo pensé, en pocos minutos voy a saberlo. Mi perra se acercó y comenzó a lamer mi rostro. Recuerdo que la miré y pensé, amiga, no quiero abandonarte. Luego de eso, poder respirar se hizo muy difícil y recuerdo que pensé, espero que esto termine pronto porque se está volviendo incómodo. Y ese fue el último pensamiento consciente que tuve. Ed Casano había sido mordido por una de las serpientes más mortíferas de su colección. Había quebrado la regla de oro de no manipular una serpiente venenosa si está solo. Ed había dejado de respirar. Pero iba a recibir ayuda de quien menos se lo imaginaba. En todos los años en que Ed había sido vecino de Pete, este nunca le había devuelto nada de lo que le había prestado. En este día tan particular, Pete decidió romper el hábito de toda su vida. ¡Stan! Aquí vamos. Tiene un ritmo cardíaco muy bajo.
Poco después de llegar al hospital, Ed recobró la conciencia. Fue una gran sorpresa porque creí que estaba muerto y de repente me encontraba en el hospital, así que pensé, esto es bueno. Pero Ed aún no estaba fuera de peligro. Un respirador artificial respiraba por él y los médicos del hospital luchaban por mantenerlo vivo. En ese momento estaba paralizado y no podía responder. Las pupilas no reaccionan. Podía ver bien, pero no mantener los párpados abiertos. Oía lo que hablaban y todo lo que sucedía a mi alrededor. Ellos no sabían qué tipo de serpiente me había mordido. Entonces pensé que tenía que buscar la forma de comunicarme con ellos y recuerdo que intenté mover un dedo. Para mover ese dedo utilicé todo el poder de mi mente. Nada, no sucedió nada. Así que pensé, bueno, de todas formas voy a morir. Sin saber qué serpiente lo había mordido, los doctores no podían administrarle el antídoto específico necesario para salvarle la vida. Ed iba a necesitar más de un milagro para salvar su vida. La creación de un antídoto es una ocupación extremadamente peligrosa. En el Serpentario de Orlando, George Van Horn comienza el proceso. De a una a la vez, George trabaja con 400 serpientes mortíferas. No la asustes. Él es uno de los 4 herpetólogos profesionales en Estados Unidos que arriesga su vida a diario para extraer el veneno necesario para crear el antídoto. Es peligroso, pero hace mucho tiempo que lo hago y no debería decir esto, pero estoy comenzando a hacerlo bien. Sé qué paso seguir y estoy llegando al punto en el que no hago nada estúpido. Conozco muy bien el protocolo, pero aún así me pueden morder. Durante los 40 años que George estuvo extrayendo veneno, sufrió 12 mordeduras serias, una de las cuales le costó el dedo índice. Al conocer muy bien los peligros de manipular serpientes, George tiene cientos de ampollas de antídotos en el lugar para cubrir la amplia variedad de especies exóticas con las cuales trabaja. La serpiente coral de Costa Rica, alguna serpiente coral de Wyatt. Esto cubre muy bien la mayoría de las que tienen veneno neurotóxico. Aprendió en carne propia lo importante que es administrar el antídoto correcto lo antes posible cuando ocurre lo impensado. Hay que aplicar el antídoto en los primeros 30 minutos. Pasaron 4 horas desde que Ed Casano fue mordido por una de sus serpientes mortíferas. Consciente pero imposibilitado para comunicarse, está completamente paralizado y sucumbiendo al veneno que corre por su sangre. Mientras Ed está atrapado dentro de su propio cuerpo, se apresuran para averiguar cuál es el antídoto necesario para salvar su vida. Recibí una llamada de Jim Peters, que es un amigo en común que tengo con Ed, y me dijo que iría a la casa de Ed para intentar determinar qué lo había mordido. Luego de examinar las jaulas, Jim se concentró en 2 especies mortíferas y sospechosas. Jim Peters me llamó de nuevo y me dijo, bueno, pueden haber sido 2, la mamba o la cobra de Sufan. El progreso por fin llegó cuando Jim fue al hospital y habló con los médicos. La parálisis de Ed y la falta de hinchazón en el lugar de la mordedura fueron suficientes para que Jim se convenciera de que había sido la cobra. Para ese momento, Dennis Sargent ya se había contactado con Veneno 1, que es el lugar que alberga los antídotos exóticos para personas como yo que tienen serpientes exóticas. Con la serpiente identificada, el antídoto salvador estaba en camino. Pero había otro problema. Al igual que George Van Horn, Ed ya había sido mordido antes. Ellos sabían que yo había tenido una reacción alérgica a un antídoto. Tenían temor de darme el antídoto y que yo entrase en un shock anafiláctico y me perdieran así de rápido. Para ese momento, George Van Horn escuchó que me había mordido una serpiente y se acercó. Estaba completamente paralizado, intubado. Y había una mesa al lado de su cama con el antídoto. El doctor estaba ahí parado y pensaba
¿Qué debo hacer? Debido al riesgo que el antídoto implicaba, el hospital Horn, Ed ya había sido mordido antes. Ellos sabían que yo había tenido una reacción alérgica a un antídoto. Tenían temor de darme el antídoto y que yo entrase en un shock anafiláctico y me perdieran así de rápido. Para ese momento, George Van Horn escuchó que me había mordido una serpiente y se acercó. Estaba completamente paralizado, intubado. Y había una mesa al lado de su cama con el antídoto. El doctor estaba ahí parado y pensaba, ¿qué debo hacer? Debido al riesgo que el antídoto implicaba, el hospital no iba a administrarlo a menos que algún familiar lo autorizara. Mi hija no sabía qué hacer. Dependía del consejo médico que le daban los doctores. Pero la mayoría de los doctores no tenían experiencia en esto. La reputación y la experiencia de George convencieron a la hija de Ed de que aplicar el antídoto era lo mejor. Para la mañana siguiente, el antídoto había hecho desaparecer el efecto paralizador de la mordedura de la serpiente y Ed se recuperó por completo. Alguien lo estaba cuidando ese día e hizo que todo saliera bien. A pesar de su experiencia cercana a la muerte, Ed sigue teniendo serpientes venenosas en su casa. Luego de ser mordido por una serpiente y pasar por todo el dolor y el trauma, uno no quiere que eso vuelva a ocurrir. Pero cuando regresas a tu casa y estás de nuevo entre ellas, ya no sientes dolor. Y siento que son una parte importante en mi vida. Entonces me digo a mí mismo, nunca voy a deshacerme de ellas. Con frecuencia las personas que tienen una gran colección de serpientes venenosas tienen su identidad como atrapada en ese pasatiempo. Es una expresión de sí mismos. Me preocupa que esta sea la forma en que encuentre la muerte, porque puede pasar. Él ya sufrió mordeduras de serpientes tóxicas unas 13 o 14 veces. Cada vez está más viejo y perdió reflejos. A veces pienso que él cree que no es tan vulnerable como realmente es. Yo preferiría que no las tuviera, pero esa no es mi decisión. Es difícil renunciar a algo como esto. Son parte de mí. Creo que es algo que siempre llevaré conmigo. Voy a colocar el agua aquí para tener más lugar. Ed fue increíblemente afortunado por haber sobrevivido a esa mordedura. Nunca sintió la necesidad de mantener su pasión por las serpientes en secreto. Cuanto más lo necesitó, Ed tuvo un grupo que lo apoyó a su lado. Pero Anita Finch les había dado la espalda a las relaciones humanas. Vivía sola en su casa rodante y sus serpientes eran lo más importante en su vida. Al igual que Ed, Anita había sobrevivido a la mordedura de una serpiente venenosa, pero lo que debió tomar como una advertencia, Anita lo vio como un progreso. Cada vez se adentraba más en su obsesión mortífera. Al creer que era inmune al veneno de la serpiente de cascabel, Anita cruzó los límites del estado para llevar su obsesión a un nivel más elevado. Me acerqué a... Anita Finch viajó a Texas para encontrarse con un traficante de serpientes exóticas. Un par de días después regresó y me dijo, sé que no te va a gustar. Y yo le dije, ¿qué pasó? No sé qué la hizo llegar a ese nivel. Lo único que pienso es que algo la motivó a hacerlo.
Sin tener los permisos, Anita adquirió ilegalmente una serpiente de Gabón, una de las serpientes más venenosas de África. Si te interesan las serpientes venenosas, esa es la mejor. Todos quieren una serpiente de Gabón porque es muy impresionante. Son víboras realmente hermosas. Es normal que alguien las quiera tener en su colección. Para tener algo semejante, calculo que habrá pensado que era un diamante o tal vez habrá creído que era algo extraño y hermoso. Como directora no debí haberlo permitido. Yo le dije, es muy peligroso, y ella me respondió, mira, cada una está en su jaula y nunca salen. Entonces le dije, de acuerdo, pero es la última. La colección de Anita estaba completa. 4 semanas antes de obtener su preciada serpiente de Gabón, recibió la noticia que cambiaría su vida. Luego de meses de estudio, finalmente fue aceptada en el programa de entrenamiento del Zoológico de Los Ángeles. Estaba muy emocionada. Yo le dije, te lo mereces, porque ella estudiaba mucho. Era como si finalmente se hubiese dedicado a algo que le sirviera o le interesara. Iba a poder enseñarles a las personas cómo tratar a esos animales, cómo atraparlos y sostenerlos. Iba a quitar serpientes mortíferas de los jardines de las personas. Sabía lo que hacía, era una experta. Estaba mucho mejor. Se sentía más segura. Creo que finalmente se sentía bien después de haber pasado muchos años de su vida en soledad. De alguna manera, Anita quería agradarle a la gente. Quería enseñarles a los demás que no había que temerles a las serpientes ni que odiarlas, que había que compartir el interés por los reptiles y por el medio ambiente. Por fin, Anita parecía feliz y contenta. Había encontrado un lugar en donde valoraban su pasión. Pero en su hogar, Anita aún seguía manipulando serpientes venenosas. Nadie sabía que lo peor estaba por suceder. Anita, ¿estás ahí? ¿Anita? Según los vecinos, hacía 3 días que no la veían, lo cual hizo que revisaran su remolque. Fui hasta su casa y lo que vi fue horrible. Vi sangre, me di vuelta y no entendía nada. Lo que vi es algo que no le desearía a ninguna persona. Mi nombre es Ted Vernon. Hemos estado en este negocio desde los 70. Compramos, vendemos, intercambiamos, lo que sea para cerrar un trato. 1000 la moneda. Me gustaría cerrar el trato, pero 15,000 no está cerca de lo que estoy buscando. Robin puede seguir la corriente, me deja asombrado. 65. Trato. No hay nada mejor que esto. ¡Boom! Clásicos de South Beach. Mañana a las 11 Este, 8 Pacífico. En Discovery en español. Hello, I'm Chef Boyardee. Quizás conozcas al Chef Boyardee y hayas probado sus deliciosos productos, como sus raviolis auténticos italianos. Pequeños y tiernos trocitos de pasta rellenos con rica carne de verdad, en salsa de tomates maduros y sin un solo conservante. Deliciosos. Buon appetito. Chef Boyardee, tradición y dedicación desde hace 85 años en la comida y en la merienda también. Abrir. Cuando llegué, los oficiales de policía me dijeron que habían entrado, que le habían visto, que había olores, que algo no les gustó y que no quisieron volver a entrar. Lo primero que sentí al entrar en esa casa fue el olor de los reptiles. Era un olor muy particular y muy fuerte, lo que me indicó que había muchos reptiles.
Había mucha sangre en el suelo. También había mucha sangre en el suelo del baño, en el lavabo y en la pared hacia la entrada. Parecía como si una persona la hubiese golpeado con un bate o algo así. No me di cuenta de que había sido mordida por una serpiente hasta que pude revisar el cuerpo físicamente. Cuando le toqué la mano, había agujeros que liberaban un fluido. Eso es definitivamente una mordedura. ¿Cuál había sido? Ese era el misterio. Cuando estaba terminando la investigación dentro del lugar, me avisaron que su padre estaba fuera y salí a entrevistarlo. Quería saber por qué ella no había llamado a emergencias, por qué no había buscado ayuda médica. Él me dijo que ya la habían mordido 2 veces y que creía que era inmune al veneno. Según él, ella amaba tanto a las serpientes que decía que eran sus niñas y que si llamaba a emergencias, probablemente le hubiesen quitado a las niñas y eso la habría devastado. Para poder identificar cuál era la serpiente que la había mordido, decidimos que lo mejor sería decapitar a las serpientes. Las cosas comenzaban a aclararse. A pesar de sus años de experiencia y de su entrenamiento profesional, Anita dejaba sus serpientes sueltas cada vez que limpiaba sus jaulas. Un riesgo que tomaba incluso con la serpiente de Gabón. La mordió 2 veces en la mano. Se sabe que el efecto mortal aparece en 15 minutos. Imagino que todo lo que haya sucedido debió haber sido muy rápido. El veneno tiene una hemotoxina que causa hemorragias por todos los orificios del cuerpo y vomitas mucha sangre. De alguna manera, ya nadie podía ayudarla. No creo que nadie pudiera haberle llevado un antídoto lo suficientemente rápido o haberla llevado al hospital donde tenían ese antídoto, y ella lo sabía. Creo que lo más trágico y lo más triste es saber que uno de los motivos por los cuales no pidió ayuda fue porque no quería que mataran a sus serpientes. Debió haber sentido mucho miedo en ese momento. No por ella, sino por sus animales. Es algo horrible y trágico. Ella sentía que eran como humanos. Anita no hizo la llamada que podría haber salvado su vida, pero en sus últimos momentos deseó que alguien la encontrara. Cuando lo hicieron, tenía en la mano una nota con el nombre del hospital al que debían llevarla. Es muy duro ver a alguien así. A alguien tan joven y tan talentosa. Dios. Sinceramente, fue un final muy trágico para alguien tan único. Creo que si ella hubiese sentido una mayor aceptación, esto no le hubiese sucedido. Era un pasatiempo muy menospreciado. Era su pasión. No era un interés muy popular. Y ella sentía que era un secreto y que debía mantenerlo oculto de todo el mundo. Es que así era Anita. La chica de las serpientes. Eso es en todo lo que puedo pensar y es para lo que ella vivió. La mayoría de las personas puede mirar su vida y pensar que solo era una chica que vivía en un remolque con sus serpientes. Pero ella realmente sentía
una conexión que la mayoría de las personas no puede imaginárselo. Es una historia que no podemos olvidar. Es una pena que haya terminado así. Hubiera querido...